Bienvenidos amigos y amigas. Están en Radio y Televisión Solidaria. Les habla José Luis Sanz. Estamos en la tertulia entre amigos. Y hoy, como siempre, estamos adentrándonos y estudiando el libro de Efesios. Estamos en el capítulo 5. Tenemos una segunda parte interesante y, como no, está nuestro hermano Carlos Reis para irnos guiando en esta aventura, excursión y conocimiento y estudio del libro de Efesios. Bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? El tema es que vamos aprendiendo juntos, porque no saben cuántas cosas que a medida que vamos hablando yo mismo me voy aprendiendo de cosas, ¿no? Porque obviamente necesitamos y dependemos del Espíritu Santo y Él está en medio nuestro y nos va inspirando a conocer, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró a Pablo para escribir esta carta. Y es el mismo Espíritu Santo el que nos va dando el entendimiento de lo que Él quiso enseñar en este caso particular a la iglesia de Éfeso, y que también es a nosotros, porque la palabra de Dios es eterno, su palabra es eterna. Amén. Entonces, y la segunda parte es porque el pasado programa nos hemos quedado a medias con el capítulo 5, debido a que la riqueza de lo que hemos encontrado en este capítulo 5, que nos hablaba precisamente de cómo debe ser la vida del creyente, ¿no? Recordemos que la iglesia de Éfeso fue una iglesia... el tema es así, la ciudad de Éfeso está enclavada dentro de lo que es la Turquía asiática, actual Turquía asiática, en lo que llama la península de Anatolia. En ese sitio no eran totalmente judíos, pero había judíos por todos sitios. Entonces, cuando los apóstoles iban a una ciudad, iban a la sinagoga de esa ciudad, iban a los judíos a predicarles acerca del Cristo de las Escrituras. Porque recordemos, cuando en el Nuevo Testamento se dice que las Escrituras dicen, o la palabra de Dios dice, se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablaban y discutían sobre las Escrituras, estaban hablando del Antiguo Testamento para convencer los apóstoles a los otros judíos acerca de que Jesús era el Mesías esperado. Esa era la discusión y ese era el tema. En muchos sitios los aceptaban, en otros sitios no los aceptaban, y en otros sitios había una parte de esos judíos que entendían, se les abría el entendimiento acerca de que Jesús era el Cristo, el Mesías esperado. Entonces, pero a esos se les sumaban los gentiles, porque ya habían tenido la revelación de que el Mesías no había venido solamente para los judíos, sino que había venido para los judíos y para los gentiles. De hecho, habíamos visto en programas anteriores del mismo libro de Efesios que el apóstol Pablo enseña que Dios había derribado la barrera entre los dos pueblos y que de los dos pueblos se había hecho uno. ¿Cuáles eran los dos pueblos? El pueblo judío y el pueblo gentil. Entonces, esto es para que nos demos cuenta que el pueblo judío tenía la Torá y que la Torá estaba compuesta por la ley y los profetas. Entonces, en la ley ya ellos tenían el pueblo judío tenía una conciencia moral de lo que Dios quería o no quería. Pero los gentiles no tenían esa Torá y venían a participar de la iglesia creyendo en Cristo, pero venían con un desorden en sus vidas personales, porque ellos, su cultura, de hecho sus dioses, muchas veces podemos encontrar que muchos dioses tenían orgías sexuales como forma de rito. Sí, como forma de religión. De religión. Y vamos a encontrar en los Corintios que Pablo dice que aún se ve cosas de que uno se acuesta con la esposa del padre, y no estábamos hablando de incesto, sino que sería la nueva una mujer. Forma de... Exacto. Entonces se venía con todo ese bagaje cultural
moral de actividades, y una de las cosas que hacía el Espíritu Santo es inspirar a Pablo para ordenar todo eso. Y fíjate, unos con unas normas y formas de vida y otros con otras. Entonces, lo que hacía, buscaban ordenar todo eso. Entonces, vamos, una vez que hicimos esta pequeña introducción... Pero muy importante lo que tú has dicho, porque esa es la grandeza del libro de Efesios, que tiene un mensaje para judíos y gentiles. Exacto. El que más lo vio fue el apóstol Pablo. Claro, el apóstol Pablo fue el que recorrió, él con la gente que lo acompañaba, como Tito, bueno, Juan Marcos, el evangelista Marcos, también vio todo eso, porque ellos, el sitio de trabajo de ellos fue más que nada los gentiles. Es más, en una parte Pablo dijo que como no le prestaban atención a los judíos, se iba a los gentiles. Entonces se dio cuenta de todo eso. Entonces, a partir del versículo 10, capítulo 5, versículo 10, lee por favor versículo 10 y 11. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Bien, el contexto anterior habla de, el apóstol Pablo decía, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros, andar en bondad, haciendo lo bueno, siendo amables, en toda justicia, en todo lo justo, en toda verdad. Entonces, fíjate como Pablo dice en otra carta, dice, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjate cómo el apóstol Pablo tenía un pensamiento y lo repartía. Creo que en eso lo dice en Filipenses, pero a los Gálatas en el capítulo 5 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, fe, bondad, mansedumbre. O sea que va repartiendo en todas sus cartas un mismo pensamiento. Entonces, y a partir de ahí dice, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea que al Señor le agrada que tengamos esta manera de vivir. Es que el Evangelio no es una venda en los ojos, es una revelación de luz que nos ayuda a entender y comprender las cosas verdaderas y perfectas. Sí, esta mañana, en forma personal, estábamos leyendo con mi esposa y orando, y precisamente estábamos leyendo cuando en Santiago habla de la fe y las obras. Y me di cuenta que a veces interpretamos que si yo tengo fe tengo que tener obras que demuestren. No, me di cuenta la fe que yo profeso se tiene que reflejar en mi forma de vivir. Mi forma de vivir hablan de mi fe y de mi respeto a la palabra de Dios. El Señor dice, Jesucristo dijo, si me amas, el que me ama guarda mis mandamientos. Y yo, y vendremos a Él, porque hablaba del contexto que Él era en el Padre, el Padre en Él, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Vendremos, plural. Como hagamos al hombre a su imagen y semejanza, porque Dios es plural. Elohim, Dios, el dioses, vendría a decir, vendría a ser, ¿no? Entonces, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, vendremos y haremos morada en Él. Entonces aquí se estaba viendo que la obra del Espíritu Santo en cada uno es ir transformando nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra forma de ser. Creo que hemos hablado el programa anterior acerca del problema de que cada uno viene con un temperamento y un carácter. Sí. Y Dios lo que quiere es ir puliéndonos. Perfeccionándonos. Exacto. Entonces, de tal manera que eso es lo agradable a Dios. Porque lo otro es parte de las tinieblas. La luz del Evangelio nos muestra lo que Dios quiere, que es cómo Dios desea que vivamos. Y envió su Espíritu Santo para ayudarnos a eso. Lo otro es tinieblas. Y de tal manera que dice, y no participéis
en las obras infructuosas de las tinieblas. Lo otro es tinieblas y Dios no quiere que participemos porque eso no trae ningún fruto bueno. Al revés, trae condenación. No solamente Las trae tinieblas. condenación y trae desastre. Yo veo gente, a veces, cristianos, que se aferran a su temperamento y dicen, no, porque yo soy así, yo soy de tal sitio, qué sé yo. Voy a hablar de mí. Yo nací en Uruguay. En Uruguay tenemos una característica, se nos conoce por los charrúas a los uruguayos. ¿Los charrúas qué eran? Los charrúas eran los indios típicos de Uruguay que tenían una característica, eran muy aguerridos y muy rebeldes. Y los tuvieron que matar porque no se rendían, no se domesticaban. Y ellos eran de los que decían, muero matando. No como otros que decían, antes de morir me suicido. No, estos, muero matando. Entonces, de hecho, en muchos equipos de fútbol quieren tener a un charrúa porque le aporta un carácter especial. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Apología de eso? No. Lo que tengo que entender yo, que no me puedo escudar en mi ascendencia, en mi carácter, no me tengo que escudar en eso, sino que tengo que ir a la cruz, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Es que en la cruz tenemos que dejar nuestra ascendencia, nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Y como dice lo que tú has dicho, comprobarlo con la palabra de Dios. Y comprobar la paz que trae. Porque y la paz con los otros. Porque tú, si te aferras a tu forma, sea tu temperamento, lo que sea, y recibirás lo que siembres. Y la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. No los guerrilleros. Esos son de metralleta, tiro, exacto, guillotina y palo. Entonces, y dice, y no participar, o sea que no podemos porque otro sea así, porque otro continúe con esa forma de ser. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice la Biblia, despojaos del viejo hombre, que está viciado. Entonces, eso es lo que yo debo entender. Y si tú no lo quieres hacer, y Dios te lo permite de una u otra manera, ya tendrás que arreglarte tú con Dios en el momento que tu conciencia o que tengas que presentarte delante de Él. Pero yo tengo que comprobar cuál es la buena y agradable manera de vivir por Dios, que trae fruto apacible. Y tú, disculpa que te lo ponga como ejemplo, no, está bien. Tendrás que aguantarte con los frutos que tengas por esa forma de ser. Y a veces que mi forma de ser, que no es correcta, no da ni frutos. Exacto. Soy una vida seca. Y en cuanto a la forma, a la vieja pasada manera de vivir o esa vida, dice que no solamente no participemos, sino reprenderlas. En lugar de asociarnos con la impiedad, debemos denunciarlo. Las obras infructuosas de las tinieblas, hay que denunciarlas. Esto no significa que nos volvamos un profeta. Así dice el Señor, porque a veces exageramos. Sí. Pero sí, con cariño, hermano, con respeto. Mira, esto en verdad te edifica ser así. Porque no somos justicieros. A veces empleamos esa parte. Tú lo has dicho, a veces en vez de profetas somos justicieros. Y no nos damos cuenta que el que obra es el Espíritu Santo y el único que va a juzgar es Él. Los cristianos debemos cuidarnos de las obras infructuosas de las tinieblas y debemos ayudarnos los unos a los otros, cuidándonos. ¿Y cómo? Con toda sinceridad. Si tú ves algo en mi vida, yo tengo que darte a ti la posibilidad de que te acerques y me digas con amor, con respeto, con cariño, Carlos, mira, me parece que en esto la Biblia dice tal, te estás equivocando. Y yo lo que haré, te agradeceré de todo corazón que tengas la valentía de venir a decírmelo.
y juzgaré y me pondré delante de Dios para que me redarguya y me convenza. Así debemos movernos. Sí, así vienen los cambios, la evolución, la santidad, la perfección. Exacto. Ahora, vamos al versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. O sea, que muchas veces no nos damos cuenta que es vergonzoso delante de Dios hablar de esas obras infructuosas de las tinieblas. Es infructuoso y es vergonzoso. A veces yo he escuchado a gente dar testimonio de su vieja vida y de lo que eran, y a veces me pregunto, me quedó la sensación de que estaban dando testimonio de la obra de Dios o alardeando de lo malo o perverso que eran. Ahí has dado en la diana, Carlos. A veces me quedé con ese regusto dentro mío diciendo... Tenemos que quitar el morbo de nuestros testimonios. Quitar el morbo. Pero porque eso es vergonzoso. Y no edifica. Y no edifica, pero no solamente en el testimonio. Esto lo saqué a cuenta para que nos demos cuenta que hay cosas que deben ser vergonzosas, que nos debería avergonzar delante del Señor y delante de los hermanos, y que capaz que tenemos como común, normal, habitual, y no lo hacemos. Porque se nos ha cauterizado la conciencia. Y lo que más me preocupa, que el contexto que más me interesa de esta epístola es cuando en capítulos anteriores, creo que en el 3 dice, y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué es contristar? Entristecer, incomodar. Si yo soy lleno del Espíritu Santo, pero poco a poco voy dando lugar a cosas vergonzosas de las tinieblas, carnalidades, cosas que no convienen, chistes de mal gusto, morbosidades, obscenidades, palabras feas. Y no solamente eso, porque una palabra fea no es... Más feo es tratarte mal. Eso sí. Todo eso incomoda al Espíritu Santo. Incomoda. Es como, y creo, no sé si he dado el ejemplo, pero hablando de que soy uruguayo, allí, junto con los argentinos, que yo crecí también en Argentina, tenemos el asado como... Entonces, imagínate, José Luis, yo te invito a comer un asado a mi casa y te digo, José Luis, vente con tu esposa, te voy a preparar un asado que te quiero agasajar. Y tú vienes a mi casa, contento, y yo te recibo. La casa puede ser más lujosa o más humilde, ese no es el problema. Pero te recibo con mi casa patas para arriba, dada vuelta, con suciedad por todos lados y con la mesa, con los platos de la noche anterior sucios ahí para recoger. ¿Cómo te sentirías? Pues muy mal, te daría la gracia y diría, mira, voy un momentito afuera a hacer algo. Y encima, en determinado momento me pongo a discutir con mi esposa, delante tuyo, y a sacar trapos sucios de cosas que te sentirías incómodo y te querrías ir. Este es el ejemplo que quiero dar con respecto a cuando hacemos cosas y no nos damos cuenta que estamos dañando nuestra relación con el Espíritu Santo. Que es la relación más importante. Exacto. Que tenemos en la vida. Nos estamos dañando nuestra comunión con Él. Se produce esa interferencia. Es que casi le estamos echando. Exacto. Y después decimos, ¿por qué no siento la presencia? ¿Por qué no hay presencia cuando oro? ¿Por qué no hay presencia cuando vamos a la iglesia? ¿Por qué no hay milagros? ¿Por qué no hay lo que había antes? Entonces debemos ir a la palabra, sí, para que ésta alumbre nuestro entendimiento y nos saque de esas tinieblas y que comience a reprender esas obras infructuosas de las tinieblas en nosotros. Entonces, vamos al versículo 13 y 14, por favor. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz,
son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hasta ahí. Es precisamente lo que estábamos hablando. Precisamente la luz manifiesta todo. La luz de la palabra de Dios manifiesta. El Espíritu Santo es el que utiliza esta linterna, lámpara o linterna, es a mis pies tu palabra. Y el Espíritu Santo te muestra, te hace recorrer. Porque si yo, permítanme este ejemplo, tenemos este fondo oscuro aquí. Y si yo vengo con una linterna y hago foco aquí, se van a ver las imperfecciones de aquí. Pero si muevo y hago foco aquí, se van a ver las imperfecciones de aquí. Y el Espíritu Santo es el que te lleva a ver, a enfocarte precisamente en las imperfecciones. Y a ti te corresponde, el Espíritu Santo usará tu vida para ver tus imperfecciones y usará mi vida para ver mis imperfecciones. Aunque, como dije antes, también si somos humildes, puedo usar a mi hermano para ayudarme a ver lo que yo no veo. Sí. Lo que debo tener en cuenta es que primero tengo que mirar la viga en mi ojo, porque nos hemos hecho expertos en mirar la paja en el ojo ajeno y no mirar la viga en el propio. Siempre vemos en el prójimo antes de mirarnos a nosotros mismos. Y la Biblia dice, examinaos. Exacto. Antes de nada, examinaos cada uno. Entonces, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto me hace acordar, porque la exhortación de despertar es porque ¿a quién vas a despertar? Aquel que está dormido, adormirado, adormecido, como quieras decir. A él vas a despertar. Alguien que está despierto no es necesario. ¿Y qué es lo que se adormece? Nuestra conciencia. Podemos llegar, esto es lo peor de todo, a acostumbrarnos a vivir una vida mediocre en el espíritu, sin presencia de Dios, sin vida espiritual, porque preferimos mantenernos con las obras infructuosas de las tinieblas en vez de reprenderlas, en vez de quitarlas de nuestras vidas. Preferimos eso y no importa si nos mantenemos en una vida mediocre en lo espiritual, sin vida espiritual, sin presencia de Dios. Entonces el Señor dice, despiértate. Esto me hace acordar en el profeta Ageo, que dice, y despertó Ageo el espíritu de Zorobabel, de Josadac, sumo sacerdote, de Salatiel y del pueblo todo, ¿no? Y en el original hebreo dice, excitó. Es como cuando el corazón se está parando y entonces le dan un calambrazo con un shock eléctrico para que vuelva a la vida. Eso es lo que significa. Excitar para volver a latir. Para volver a latir. Y es que siempre, la Biblia cuando habla de dormir, habla de problemas. Los hombres durmieron y el enemigo sembró la cizaña. La última noche Jesús fue entregado, pidió que le ayudasen y al final va a los suyos y dice, venga, despertaos ya, porque ya es la hora. Habían estado todo el tiempo de la oración dormidos. Exacto. Y luego no pudieron soportar el momento de la prueba. Entonces, despiértate tú que duermes. Hay momentos de exhortación y nadie tome esto como que lo que estamos haciendo es acusación. No, es una exhortación con el propósito de que veamos qué es lo que impide o qué es lo que nos ha cercenado esa maravillosa comunión con el Espíritu Santo. A mí me gustaría, apostillando lo que tú dices, que nuestros oyentes y televidentes entiendan que cuando hablamos, humildemente nosotros mismos nos aplicamos o intentamos aplicar lo que estamos leyendo, descubriendo, y unos a otros nos vamos enseñando. Exacto. Por eso al principio... Porque si no, no tiene sentido nada. Al principio dije que vamos aprendiendo. Amén. No es que Pablo decía, bueno, no me acuerdo que decía, no es que ya lo hubiera alcanzado, es que Pablo, dejando ciertamente lo que queda atrás, metiendo hacia adelante. No es que lo vamos alcanzando, vamos cada día progresando. Poquito a poco. Poquito a poco. Versículo 15.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Sí, mirad, o sea, prestar atención, examínate cómo estás andando, qué es lo que estás haciendo. No lo hagas como necio, como tonto, como aquellos que no tienen la luz de la palabra, sino como sabios. ¿Cuál es la sabiduría? La palabra de Dios. El principio de la sabiduría Es el temor de Jehová. Y aquel que no tiene sabiduría, dice Santiago, pídala. Amén. Y le será dada abundantemente y sin reproche. O sea, pídele, seamos honestos y humildes y pidámosle al Señor. Si no sabemos, Señor, dame tu sabiduría porque yo no sé cómo es. Nadie sea sabio en su propia opinión. Eso sí es una exhortación. Pero cuando humildemente pedimos, sí, Señor, vengo ante ti porque necesito sabiduría. ¿Por qué no siento? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué me suceden estas cosas? Y el Señor no te va a reprochar. Al contrario, te va a dar sabiduría porque el Señor se goza cuando verdaderamente queremos y vamos a Él a pedirle, a entenderle, a comprenderle, porque ahí empieza el temor de Jehová. Y es que es parte de la comunión con Dios. Tener comunión con Dios no es hacer un rezo o una oración, sino es hablar con Él, descargar el corazón, abrirle nuestros sentimientos. Decir, Señor, ante esta situación, ante este problema de mi vida, Señor, enséñame. Claro. Como tú decías, dame luz, una linterna que alumbre mi camino. Y sigue diciendo, aprovechando bien el tiempo. En el griego antiguo, que es el original, había dos palabras que se usaban para tiempo. Y una tenía la idea simplemente de contar los días, ¿no? O las horas. O sea, cronos. Cronos. La otra tenía la idea de una porción de tiempo definida, un momento, el kairos. El kairos de Dios. De Dios, ¿no? Entonces tenemos que saber, la idea sería saber aprovechar los momentos, las oportunidades. Que no están siempre. No están siempre. La Biblia dice, hoy es día de salvación. Exacto. Y sobre todo cuando recibes una palabra inspirada por el Espíritu Santo, como por ejemplo puede ser hoy, es el tiempo, es el cairo de Dios, es el momento de reconducir tu vida y decir, estoy andando como necio. Me he acostumbrado a no sentir la presencia de Dios, me he acostumbrado a una vida, nadie se ofenda, pero religiosa. Sí, es insustancial, una vida espiritual insustancial. Me he acostumbrado que en mi iglesia los cultos unos iguales a otros, todo igual, no hay vida en el espíritu, no hay gozo. Me he acostumbrado. Bueno, no seas necio, sé sabio. Aprovecha el tiempo, aprovecha esta oportunidad que Dios te da para que con la luz de la palabra tú le digas, Espíritu Santo, te necesito. Amén. Qué bien, gloria a Dios. El ritual y las costumbres matan la vida del espíritu. Sí, porque los días son malos. Y esta es la razón importante por la que debemos caminar sabiamente. Porque los días son malos. Voy a intentar resumirlo. Estamos en los últimos tiempos. Nos gusta decir que estamos en los últimos tiempos. Los tiempos son complicados y se van a complicar más. No es que va a ir a mejor. Se van a complicar más y es profético eso. Entonces, en el libro de Mateo, capítulo 25, habla de las vírgenes prudentes y las insensatas. Y las insensatas no tuvieron aceite, sino el aceite para las lámparas. Cuando no tienes combustible en tu lámpara o linterna, se te apaga. Y vienen las tinieblas. Entonces, cuando vino el Señor, no supieron, no se dieron cuenta. Las otras prudentes sí se preocuparon en tener aceite. Y esta es la vida de andar insensatos sabiamente. Procurar tener aceite para entender los tiempos que nos toca vivir. ¿Sabes que ese capítulo leía esta mañana en mi tiempo a solas con el Señor? Estaba leyéndolo y descubrí que las lámparas eran iguales para todas. Sí. Pero había una diferencia.
unas añadieron a su lámpara otro recipiente para prevenir, pagaron con su vida, con su dinero, otro recipiente lleno de aceite, para cuando, si venían los tiempos de oscuridad, tener con qué responder a aquello. Y la vida del Espíritu que tú estás enseñándonos es así. Los días son malos, no hay que conformarse con ser salvo y ya está, no. Hay que tener la ayuda del Espíritu, que nos dé más aceite en los momentos complicados. Si no tenemos aceite, no tendremos luz para saber, ver y entender lo que está sucediendo. Lo que está aconteciendo en el mundo, las noticias, los problemas políticos, económicos, sociales. Y familiares. Y familiares. Todos necesitamos la luz del Espíritu para poder entenderlo, comprenderlo y no agobiarnos y mantenernos en la fe firmes, sin fluctuar. Firmes y constantes, dice la Biblia. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo voy a entender la voluntad del Señor si no tengo comunión con Él? No tengo una correcta comunión con Él. Es como cuando ayer estaba predicando sobre esto y enseñando, y a veces los ejemplos, no nos olvidemos que muchas veces se utilizaron ejemplos de la vida cotidiana para enseñar verdades espirituales. Entonces, hoy todos tenemos este aparatito y todos estamos locos por tener cobertura para llamar y para tener datos, ¿no? Entonces, pero hay zonas donde por algún motivo se interrumpe la conexión, no hay buena cobertura y se interrumpe la conexión. Cuando andamos en las obras infructuosas de las tinieblas y no prestamos atención a eso, no prestamos atención a la palabra, lo que entristecemos el Espíritu Santo y se produce esa interrupción de la comunicación por falta de cobertura. Entiéndase la alegoría. Sí. ¿Sabe? Y no hay cobertura, no porque Dios no hable, porque yo conozco una zona en Tenerife que no hay cobertura, pero es porque el pueblo no quiere antenas porque dicen que les produce enfermedades y cáncer. O sea, nunca está el fallo en Dios. Dios siempre emite. Exacto. Pero nosotros que tenemos que levantar la antena del corazón, del espíritu, no la levantamos y no percibimos. Exacto. Versículo 19, por favor. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos... Perdóname, leí mal. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aquí hace un contraste, embriagarse con vino, ser llenos del Espíritu. ¿Por qué? El embriagarse, recordemos que en la antigüedad, esta cultura es una cultura mediterránea. Las culturas mediterráneas, el vino, así como el aceite de oliva, el vino es típico de la vida, ¿no? Entonces, pero el vino no es que sea malo, aquí no vamos a hablar de esos problemas, no quiero entrar, pero sí el embriagarse con vino es una actitud carnal, aunque no prohibir todo el vino, porque la Biblia no habla de prohibir todo el vino, pero sí el embriagarse. Es más, en el libro Proverbio habla de no mirar el vino cuando rojea, todo ese tipo de cosas, porque trae malas actitudes. Pero sí, eso sería abandonarse al vino, pero sí que nos abandonemos a la obra del Espíritu. No os embriaguéis, no os abandonéis al vino, pero sí abandonarse, o sea, dejarse llevar por el Espíritu, tener ese tiempo, esa vida con el Espíritu Santo. Eso es lo que significa. Ese es el contraste. Ahora sí vamos con el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, de lo que abunda el corazón, habla la boca. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo, mis conversaciones contigo o con cualquiera serán conversaciones de edificación que estarán
tienen que ver con la alabanza, que tienen que ver con la palabra de Dios, que tienen que ver con todo lo bueno, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso. Decía en Santiago que nuestra fe se va a ver reflejado en nuestras obras. Según las conversaciones, eso es lo que vive esa persona. Sí. ¿De qué habla? Cuando una persona la ves, hace poco tiempo estaba hablando con una chica que dejó su relación con su novio, porque es una chica que busca del Señor, y su novio, si bien es cristiano, me decía, no tenía otra conversación que no sea fútbol, que no sea cosas banales, tontas, y ella se terminó aburriendo de eso, se dio cuenta que no era para él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta chica, con sabiduría de Dios, se dio cuenta de lo que había en el corazón de ese joven. Claro. No es que hablar de fútbol o hablar de cosas esté mal, pero si tu único tema de conversación, no tienes otro tema de edificación mutua, ese es el problema. Porque señala que la vida espiritual dentro hace tiempo que se secó. Lo que hay en el corazón, habla la boca. Habla la boca. Si el corazón no tiene, pues entonces hablamos de otras cosas. Exacto. Vamos ahora, a partir de ahora, iremos un poquito más rápido, pero da un cambio, porque comienza a mostrar cómo deben ser las relaciones interpersonales entre hijos de Dios. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso cuesta, eso de someterse, porque significa perder mi orgullo, perder mi yo. Y reconocer al otro. Y reconocer al otro. Y la Biblia nos dice que debemos reconocer a nuestro hermano como superior a nosotros mismos. Y debemos reconocer que en él también está Cristo, está el Espíritu Santo y está la sabiduría de Dios. Entonces, debemos someternos. Esa palabra someterse es una palabra de origen militar que tiene que ver con la subordinación que hay en los distintos escalafones, ¿no? Entonces, debemos aprender a subordinarnos unos a otros. Pero la rebeldía del yo no nos deja someternos muchas veces. Y nos hace daño y hacemos daño. Exacto. Pero debemos aprender a someternos, a estimarnos. Entonces, esto es parte del temor de Dios. En el temor de Dios. Yo sí reconozco el temor, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Ambos caen en el mismo hoyo. Perfecto. Entonces veo a alguien con temor de Dios, es fácil someterse. Sí. Y vamos a meternos en un problema, en un jardín bonito, en unos minutos. A ver cómo salimos, Sí. Carlos. Porque cuando hay alguien con temor de Dios, es natural aprender a someterse. Cuesta cuando no hay temor de Dios. Por eso si hay alguien que está en autoridad y de repente siente que no se le sujeta, no se somete la gente, no es cuestión de por las bravas. No, nunca, nunca. No es cuestión de por las bravas, ni siquiera por las bravas con la utilización de la palabra. No hay que dar bibliazos. Exacto. Es por el temor de Dios. Entonces, fíjate, ahora viene lo bueno. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Significa, si una casada verdaderamente está sujeta a Dios, tiene que estar sujeta a su marido. Sí. Pero el contexto habla del temor de Dios. Y si tú como marido no tienes, tu esposa no está en ese sometimiento por amor, es porque en ti no ve. Tenemos que empezar los maridos a examinarnos, a ver si nosotros estamos bajo el temor de Dios y sometidos a los ministerios, a los hermanos. Y si en ti no está el temor de Dios,
tu esposa y tus hijos no estaban sometidos, no van a estar en esa obediencia. Yo sé que esto es difícil de digerir hoy, en este tiempo, y por favor, si alguien va a hacer alguna publicación o va a hacer algo con respecto a esto, porque esto va a estar en las redes sociales y va a ser público, ten en cuenta y sé prudente y no descontextualices toda la enseñanza. Sí, porque en la iglesia evangélica, y ahí tenemos que reconocerlo, se ha usado este texto muy mal y se ha enseñado muy mal en las generaciones pasadas. Y esto ha traído daño y confusión en las familias. Claro, y tampoco, fuera del ámbito cristiano, no descontextualices esto que acabo de decir. Porque estamos en unos tiempos donde hay heridas o gente muy susceptible con muchas cosas. Y acá dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Habla de un sometimiento por amor, no forzadamente. Nadie puede tener un sometimiento. En el Señor nadie puede tener un sometimiento forzado sobre otro. Ni obligado, ni violento, en nada. Ni violento. Bajo ningún punto de vista. Porque dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. No está hablando de que el marido es más que la mujer. Está hablando de una composición de relaciones normalizadas para que funcionen. El contexto debemos saber que cuando Dios dice que institucionalizó el matrimonio, dice que dejará al padre el hombre a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán uno. Habla de una unidad, y en esa unidad significa que hay igualdad. Sí. Y equilibrio en la relación. Y equilibrio en la relación. Respeto. Estoy tomándome unos minutos para desarticular malas interpretaciones con ideologías sesgadas. El cristianismo no inferioriza a la mujer. El cristianismo no es machista ni feminista. Exacto. Entonces, así como significa de la misma manera que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada lo esté con su marido. Bien, vamos al versículo 25, por favor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bien, aquí muestra parte del plan, y ahora le habla a los maridos, y para que todo el mundo vean que no es machismo, que habla de una entrega. El marido tiene que amarla con un amor de entrega, como Jesucristo se entregó por su iglesia. Así el esposo debe entregarse en alma, en amor, en todo por su esposa. Exactamente. Por su esposa, no por esposas. No, ahí el plural no entra. Ahí el plural no entra, y que se entienda bien. Y sigue, por favor. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, Sí, sigue. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Está hablando precisamente, la comparativa es la esposa, la iglesia, el marido, Cristo, ¿no? Entonces estaba haciendo la comparativa con Cristo y su obra por la iglesia, que así es la obra que tiene que hacer el esposo por su esposa. Y ahora viene precisamente otra exhortación a los maridos. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Exacto. Y el amor no hace nada indebido. No se irrita, no guarda rencor, no se envanece. No busca lo suyo. No busca lo suyo. El amor no es egoísta, es un amor de entrega. Y más cuando compara el amor de Cristo, que eso fue un amor sacrificial, un amor de entrega. Y así tiene que ser el amor de un marido. Y claro, muchos se quedaron en la exigencia de que la mujer sea sometida a su marido. Pero ¿qué mujer
no se va a someter voluntariamente y por amor con un marido que se entrega 100% por ella. Que ama, que respeta, que cuida. Que valora. De hecho, fíjate, dice el Señor que el marido debe cuidar a su esposa como un vaso frágil. No dice que sea frágil. Hay algunos que han interpretado que la mujer es más frágil. No. La mujer es muy fuerte. La mujer es muy fuerte. Lo que está haciendo la comparativa, la verdadera interpretación es que te debes comportar como si ella fuese, como si tuvieses un vaso frágil en tus manos. Un vaso frágil no lo vas a andar tirando, golpeando, haciendo cualquier cosa, como si fuese un vaso de plástico total. No. Pones atención y cuidado. Habla precisamente de esas dos palabras. La atención y el cuidado que merece la mujer que Dios te dio como esposa. Ya lo creo. Eso es lo que significa. Continuamos. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Vuelvas a la comparativa. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y aquí dice, sigue diciendo ahora, precisamente lo que dije antes. Versículo 31, por favor. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una unidad. Dejan de ser dos individualidades para ser una unidad. Entiéndase bien esto para aquellos que están siguiendo la corriente de este mundo, pensando en modelo machismo, feminismo. Eso es la corriente de este mundo. El reino de los cielos habla de unidad. Habla de unidad, de amor. De unir emociones, proyectos de vida, sentimientos, Exacto. cuidados, respeto. Entonces, esto es lo que debemos tener en cuenta para precisamente, si seguimos la corriente de este mundo, estropearemos la vida espiritual del matrimonio y nuestra vida espiritual. Porque también se está estropeando la perspectiva de lo que es el matrimonio. Y dejamos introducir elementos mundanos que son de la corriente de este mundo y que son conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu de desobediencia. Por eso no podemos seguir las corrientes de este mundo, ni defender machismo, ni defender feminismo. La perspectiva del matrimonio actual es que tus derechos están en primer lugar, antes que el amor. Y sin embargo es al revés. El amor es lo primero. Cristo tuvo derecho a no morir porque no tenía pecado, pero por amor se hizo pecado y nos salvó. El esposo, sus derechos los cede por amor a su esposa. Exacto. Y la esposa cede sus derechos como mujer por amor al esposo. Y juntos van creando una familia y cogen el modelo bíblico. Exacto, es que nos hemos creado un amor totalmente contrario al amor que proviene de Dios. Y por eso viene el fracaso. Exacto, por eso vienen los fracasos y por eso damos lugar a perspectivas que vienen del propio infierno. Sí. Pero cuidado, no me malinterpreten, que no estoy hablando solamente del feminismo, del machismo, que viene desde muchos años y costumbres machistas. Porque lo que el diablo hizo en Edén fue dividir a la pareja, tratando con uno y luego con otro. Exacto. Para dividir la palabra, las opiniones, la perspectiva. Y cuando estuvieron confrontados, cayeron. Entonces, un matrimonio es dejar individualidades Amén. Para convertir en un todo. Amén. Así es. Eso es. Tú dejaste tu individualidad, tu esposa dejó su individualidad para hacer un proyecto en común y unirse y convertirse en un todo. Un todo. Esa es la familia. Esa es la familia. Y si dejamos introducir, sea machismo, sea feminismo, en la pareja, estamos dividiendo el todo. Sí. Y metiendo cosas que no son de Dios. Exacto. Por eso vienen los fracasos. Entonces,
Vamos al versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Esto es un misterio. Grande, enorme, es este misterio de dejar las individualidades para convertirse en un todo. En un todo, por toda la vida, mientras tengamos vida en esta tierra. Hasta que la muerte nos separe. Exacto. Después sí, después en la vida eterna ya no seremos ni hombre ni mujer. Eso es para otro tema. No, otra charla, otro programa. No seremos ni hombre ni mujer, ni seremos familia en cuanto a tú no serás familia con tu esposa, ni con tus hijos, serán ya, por eso la salvación es individual. Pero mientras estemos aquí en la tierra, estamos en familia y la familia es el núcleo de la sociedad y la familia fue una creación de Dios, no fue una invención de las leyes naturales, y el matrimonio no es una invención de las leyes naturales, fue creado por Dios porque no vio bueno que el hombre esté solo. Y la unidad viene de Dios, porque Dios es uno. Exacto. La división viene por el pecado, porque el pecado es robo, muerte, destrucción. Exacto. Ahí no hay unión. Entonces, esto es un misterio. Un misterio de Cristo. Por eso la mejor comparativa que encontró el apóstol Pablo es comparar Cristo con la iglesia como forma de comparar cómo debe ser un matrimonio. Es que es el ejemplo perfecto. Exacto. Y vamos a terminar con el versículo 33, por favor. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Qué consejo más sencillo? ¿Dónde está aquí el machismo o el feminismo? Iba a decir exactamente lo mismo. Perdona, Carlos. No, es que ¿dónde está? Hermanos, hermanas, no permitamos, no compartamos las obras infructuosas de las tinieblas que nos quieren dividir a hombres y a mujeres. Reprendámosla como estamos haciendo ahora, sacándolos a luz y poniendo cuestionando su veracidad ante la veracidad de la palabra de Dios. Porque haya malos ejemplos de gente que se haya comportado mal, no significa que Dios sea así. La Biblia dice, imitad lo bueno. Exacto. Pero desechad lo malo. Exacto. Entonces, porque de repente un coche te haya salido malo, no quiere decir que dijiste nunca más compro un coche. O nunca más me subo a un coche. Hay algunos que porque tuvieron una decepción con un pastor, una iglesia, porque tuviste decepción con un hombre, con una mujer que hicieron las cosas mal, habiendo prometido que la iban a hacer bien, no significa que todo sea así, que esa es la verdad. La verdad es la palabra de Dios y el buen ejemplo es el de la palabra de Dios. Puestos los ojos en Jesús. En Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. De la fe. Y en su palabra que nos muestra y nos revela todas las cosas. Bueno, Carlos, gracias por este tiempo. Gracias por verdadero placer. Este paseo por el libro de Efesios. Y queridos oyentes, televidentes, habrán descubierto que el libro de Efesios tiene grandes misterios, grandes enseñanzas, grandes cosas para que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra forma de vida sea como Dios quiere. Les habló José Luis San. Le agradecemos a Carlos Rich por estar con nosotros. Les esperamos en el próximo programa. Gracias por sintonizarnos, gracias por vernos. Dios les bendiga.